Pero muy buenos días a todas aquellas personas que nos suelen seguir en estas controversias, en estas reflexiones, a través de nuestra cuenta personal en YouTube o en nuestra cuenta personal de Facebook, a las cuales naturalmente estamos invitando a que participen activamente con sus mensajes, con sus respuestas, con sus suscripciones en el caso de la cuenta de YouTube y naturalmente a participar en esa especie de diálogo constructivo sobre acontecimientos importantes que suelen suceder tanto en Colombia como en el mundo. Hoy nos queremos referir a un hecho histórico colombiano que tiene su referencia en el año de 1970, cuando se celebraron las elecciones presidenciales de aquel año 1970, que fueron también las últimas elecciones presidenciales del llamado Frente Nacional. En aquel entonces participaron, como se sabe, 4 candidatos a la presidencia de la República. Misael Pastrana Borrero, que era el candidato oficial del Frente Nacional y por lo tanto tenía el respaldo prácticamente unánime del Partido Liberal y el respaldo de un sector importante del Partido Conservador, como quiera que todo el sector denominado ospinista respaldaba la candidatura de Misael Pastrana Borrero, quien, dicho sea de paso, había ocupado durante la administración de Carlos Lleras Restrepo las carteras de Gobierno y de Obras Públicas primero, y además había ocupado la Embajada de Colombia en Washington. Estaba Gustavo Rojas Pinilla, que era como una especie de candidato algo incómodo, por cuanto todo el sistema del Frente Nacional se había hecho precisamente para derrocar, para tumbar la dictadura que Gustavo Rojas Pinilla había encarnado, había representado, había dirigido desde 1953 hasta 1957. Y también se presentaron como candidatos Evaristo Surdís Juliao y Belisario Betancur. Pero aquí es importante decir que ya durante la administración de Carlos Lleras Restrepo, que fue el último presidente liberal del Frente Nacional, comenzaron a sentirse en la opinión pública una serie de opiniones un tanto contrarias al Frente Nacional y sobre todo a esa limitación excesivamente fuerte que imponía el Frente Nacional al no permitir que ciertos sectores de la opinión pública colombiana pudieran expresarse con libertad, especialmente a través de las urnas, por cuanto vivíamos rígidamente un sistema que se conoció como un sistema de paridad y un sistema de alternación. Solamente era posible elegir como representantes a la Cámara o como senadores a miembros del Partido Liberal o miembros del Partido Conservador, y como presidentes de la República por el sistema de la alternación a miembros del Partido Liberal o del Partido Conservador. Eso, independientemente de que desde hoy se le mire con cierto recelo, tuvo en su momento una justificación histórica desde la perspectiva de quienes protagonizaban la vida política del país hacia finales de los años 50, cuando se derrumbó la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Pero lo importante ahora es decir que más o menos hacia 1968 ya el sistema del Frente Nacional estaba haciendo crisis y sectores importantes que se identificaban con un nuevo movimiento denominado la Alianza Nacional Popular de alguna manera cuestionaban el sistema político y especialmente esos límites tan extremadamente rígidos que impuso el sistema que se había pactado previamente por Laureano Gómez y Alberto Lleras en la Costa Brava española. Lleras quiso sacar adelante algunas instituciones importantes y para ello logró que se aprobara por parte del Congreso de la República una reforma constitucional que se convirtió en el acto legislativo número 1 de 1968,
acto legislativo en el cual participó, por supuesto, el Congreso de la República y también participaron desde la cúpula del poder tanto el presidente de la República, repito, Carlos Lleras Restrepo, como el canciller de ese entonces, el doctor Alfonso López Michelsen, quien ya se había declarado miembro del Partido Liberal después de haber regresado como una especie de disidencia a través de su movimiento revolucionario liberal o MRL. Lo cierto es que en esas circunstancias de confusión, en esas circunstancias más o menos aleatorias, llegamos primero a la Convención Conservadora del año 1969, a la cual definitivamente Belisario Betancur no quiso asistir por considerar que esa convención estaba de alguna manera amañada en favor del candidato oficial del Frente Nacional, que también era el candidato del gobiernísimo, Misael Pastrana Borrero, y Evaristo Zurdís llegó a esa convención representando unos sectores más o menos minoritarios del partido, pero que con el paso de los días fue alcanzando una relevancia importante y logró incluso una mayoría sobre Misael Pastrana Borrero, pero una mayoría lamentablemente para Zurdís no suficiente para que la convención lo reconociese como el candidato del Partido Conservador a la presidencia de la República, con lo que prácticamente Evaristo Zurdís hubiese sido el último presidente del Frente Nacional y por supuesto el último presidente conservador del Frente Nacional. De alguna manera, la Convención Conservadora no encontró a lo largo de sus deliberaciones una salida al impasse que representaba que ninguno de los dos candidatos obtuviesen la mayoría de las 2/3 partes exigidas por los estatutos para ser ungidos como candidato uno cualquiera de los aspirantes, y delegó primero en unos compromisarios y posteriormente en la Convención Liberal la decisión definitiva de votar entre la candidatura de Misael Pastrana Borrero y la de Evaristo Zurdís Juliao, para que uno de ellos fuese definitivamente el candidato del Frente Nacional a la presidencia de la República en las elecciones que se llevarían a cabo el 19 de abril de 1970. Como era previsible, en 1969, a finales, en el mes de diciembre de 1969, se reunió la Convención Liberal y proclamó prácticamente por unanimidad la candidatura de Misael Pastrana Borrero. Quizás solamente votaron por Evaristo Zurdís algunos de los representantes de la costa atlántica colombiana, que veían en Evaristo Zurdís un coterráneo y un representante de los intereses de la costa, como quiera que Zurdís había dicho desde su primera aparición en público en condición de precandidato presidencial, que él quería sentar a la costa en la mesa redonda de Colombia. Pero independientemente de esa circunstancia ahora completamente anecdótica, lo cierto es que la Convención Liberal escogió por una amplísima mayoría, bastante próxima a la unanimidad, al candidato Misael Pastrana Borrero, para que Pastrana Borrero se presentara como candidato único del Frente Nacional a las elecciones del 19 de abril de 1970. La gran verdad es que no hubo un consenso con respecto a eso de las candidaturas y por lo tanto Misael Pastrana Borrero no solamente fue ungido como el candidato del Frente Nacional, sino que también Evaristo Zurdís proclamó que por ninguna circunstancia iba a renunciar a su candidatura, a su aspiración, no solo de sentar a Colombia en la a la costa en la mesa redonda de Colombia, sino que él aspiraría a la presidencia de la República. Adicionalmente a eso, el general Gustavo Rojas Pinilla, que pertenecía ya a un partido político, a una especie de tercería denominada Alianza Nacional Popular,
se inscribió como miembro del Partido Conservador, al cual incluso había pertenecido a lo largo de toda su vida, y también Belisario Betancur se inscribió como candidato del Partido Conservador, partido al cual también había pertenecido a lo largo de su existencia. De tal manera que llegamos al 19 de abril del año 1970 con 4 candidatos disputándose la posibilidad de ser presidentes de Colombia en el último fragmento de lo que se llamó el Frente Nacional, es decir, los últimos 4 años de 16 correspondía el turno a un presidente conservador y ese presidente conservador se dirimiría entre los nombres de Pastrana, Rojas, Surtís o Betancur. Independientemente de que la campaña hubiese sido lo suficientemente tensa, lo suficientemente polarizada, especialmente entre Misael Pastrana Borrero, que representaba los intereses de lo que se conoce o se conoció como el Frente Nacional, y Gustavo Rojas Pinilla, quien de alguna manera desafiaba el sistema del régimen nacional, del Frente Nacional, porque entre otras cosas se había hecho con el propósito de derrocarlo a él cuando hizo las veces de dictador hasta 1957. El 19 de abril aparentemente las elecciones transcurrieron más o menos pacíficamente, sin alteraciones importantes del orden público. Ya en las horas de la noche, cuando comenzaron a emitirse los primeros boletines de la prensa, no de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino cuando se comenzaron a emitir los primeros boletines de la prensa, comenzó a aparecer encabezando el escrutinio el general Gustavo Rojas Pinilla, lo que representó un importante entusiasmo de ciertos sectores populares que era absolutamente claro que lo estaban acompañando. En ese momento, a diferencia de la manera como se hacen los escrutinios actualmente, no existía una reglamentación clara con respecto a cómo debían transmitirse los resultados hacia la opinión pública, hacia el público, y por esa circunstancia algunos periodistas de las más importantes cadenas radiales o de televisión alcanzaban a dar resultados extremadamente parciales sobre los escrutinios que se iban realizando en algunas mesas importantes de Bogotá, en donde parecía que quien llevaba la delantera en esos escrutinios era Gustavo Rojas Pinilla. Hubo un momento en que, como quiera que había una gran confusión sobre la votación que obtenía Misael Pastrana Borrero con la votación que obtenía Gustavo Rojas Pinilla, como consecuencia de que se estaban dando paralelamente resultados electorales tanto oficiales por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil como de los medios de comunicación que no siempre coincidían. El presidente Carlos Lleras Restrepo se vio en la obligación de disponer la suspensión de la emisión de ciertos programas radiales con relación a los escrutinios, a fin de que solamente se tuviesen en cuenta los datos oficiales que entregara la Registraduría Nacional del Estado Civil. Muchas personas, por el hecho de que a la mañana siguiente apareció un último boletín o uno de los últimos boletines que le daba la victoria a Misael Pastrana Borrero, quedaron absolutamente convencidos de que se produjo un fraude electoral de magnitudes colosales y que por esa circunstancia prácticamente se había asaltado la buena fe del pueblo colombiano y se le había arrebatado al general Gustavo Rojas Pinilla la posibilidad de ser el presidente de la República de Colombia. Lo cierto es que los últimos boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil dieron como ganador al expresidente, en ese momento candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, por una mayoría exigua, si se quiere, porque no alcanzó a ser superior a los 160.000 votos,
y especialmente en ciertas zonas, como por ejemplo la costa atlántica, la costa pacífica, hubo también una importante mayoría, ya no de Pastrana Borrero, sino de Rojas Pinilla, lo que hizo pensar al día siguiente a ciertos sectores populares organizar todo tipo de protestas, todo tipo de movilizaciones, a fin de que, entre comillas, se respetaran los resultados electorales. Lo cierto es que el presidente de la República, con la energía que le era característica, decretó no solamente el estado de queda, sino algunas otras medidas policivas que impedían las manifestaciones y prácticamente obligaron a la población colombiana a atenerse exclusivamente a los resultados electorales que en ese entonces favorecieron al ex candidato Misael Pastrana Borrero, quien tenía el respaldo oficial tanto del Partido Liberal como, digámoslo así, un sector importante, mayoritario del Partido Conservador. En la segunda posición quedó la aspiración de Gustavo Rojas Pinilla y finalmente Belisario Betancur y Evaristo Zurduy fueron candidatos que, si bien animaron con sus discursos y con sus intervenciones la campaña de 1970, no tuvieron más que una votación marginal de 400 y 300 mil votos respectivamente. Pero esta historia o esta anécdota será importante porque a partir del presunto desconocimiento de los resultados electorales de 1970 o a través de ese imaginario que habla de la posibilidad de que el gobierno le hubiese arrebatado a Rojas Pinilla la posibilidad de ser presidente en esa oportunidad, surgió un movimiento guerrillero que por varios años se convertiría en uno de los tormentos, en uno de los dolores de cabeza más importantes para el gobierno colombiano y para la sociedad colombiana, que es el llamado Movimiento 19 de Abril o Movimiento M19. Hasta aquí vamos a hacer un corte por cuanto ya nos hemos extendido casi 18 minutos en la narración de estos episodios que tuvieron lugar el 19 y el 20 de abril de 1970 en todo el país, pero especialmente en Bogotá, con el propósito de hilvanar en sucesivos capítulos o en posteriores entregas todo cuanto sucedió con lo que se convertiría en el movimiento guerrillero M19, que no fue otra cosa distinta que una especie de protesta armada contra lo que se interpretó, a mi juicio equivocamente, como un acto de fraude electoral que supuestamente desconoció la elección de Gustavo Rojas Pinilla como candidato a la presidencia de la República y que le entregó de manera poco clara, de manera fraudulenta, según el decir de muchos sectores de la opinión, a Misael Pastrana Borrero la credencial de presidente de la República de Colombia para el periodo constitucional comprendido entre 1970 y 1974. Hasta aquí, mis amigos, todo cuanto quería decirles por ahora. Simplemente me despido de ustedes con un hasta pronto.